música de fondo comienza, una melodía de piano lenta y atmosférica, cargada de tensión y melancolía. La vida tiene una forma de emboscarte, te arrulla con la monotonía de los días, te envuelve en la cómoda manta de la rutina, y justo cuando crees que tienes el mapa de tu existencia completamente descifrado, el suelo se abre bajo tus pies. Yo pensaba que conocía mi vida, creía que mi historia ya estaba escrita. Era una historia de amor-matrimonio y una tranquila soledad que se había instalado después, pero no sabía que un viaje por carretera, un coche averiado y una habitación de motel con una sola cama serían los ingredientes de un nuevo capítulo. Un capítulo que nunca pedí, uno que nunca debería haberse escrito. Esta es la historia de una noche que lo cambió todo, una noche en la que las líneas se desdibujaron y los nombres madrastra y hijastro perdieron todo su significado, reemplazados por algo mucho más crudo, más peligroso y más vivo. Si estáis preparados para un viaje a las profundidades del deseo prohibido y las consecuencias de la soledad, quedaos conmigo. Haced clic en el botón de me gusta y suscribíos porque os prometo que el final de esta historia es mucho más complicado de lo que jamás podríais esperar. Mi nombre es Carmen, y a mis 47 años me había convertido en una experta en el arte de la espera. Esperaba que mi marido Logan volviera de sus interminables viajes de negocios. Esperaba que las largas y silenciosas noches en nuestra casa, excesivamente espaciosa, pasaran más rápido. Esperaba sentir de nuevo esa chispa, esa sensación de ser vista, de ser deseada, que se había extinguido hacía años. Logan había estado fuera en otra ciudad durante los últimos 3 meses. Lo echaba de menos, por supuesto. Echaba de menos la idea de él, la estructura que su presencia le daba a mi vida. Pero si soy sincera, no era solo su ausencia física lo que me consumía. Era su negligencia emocional, su falta de interés cuando sí estaba en casa. Nuestras llamadas telefónicas se habían convertido en un intercambio de informes logísticos. ¿Pagaste la factura de la luz? ¿Cómo van los niños? Nunca aún. ¿Cómo estás tú, Carmen? ¿Qué sientes? Me había convertido en una administradora de su vida, no en su compañera. Y la soledad de esa bestia silenciosa me devoraba el alma cada noche. Esa mañana, al salir de casa, me detuve un instante frente al espejo del vestíbulo. Me observé con ojo crítico. La tensión de los últimos meses había dejado su marca en forma de finas líneas alrededor de mis ojos. Pero la mujer que me devolvía la mirada no estaba rota. Todavía me veía bien. Había mantenido mi figura y había una madurez en mi rostro que en la luz adecuada podía confundirse con la sabiduría en lugar de con el cansancio. A pesar de que Logan me dejaba tan sola, todavía me sentía deseable. Todavía me sentía viva. Pero incluso esos sentimientos ya no eran suficientes. No me satisfacían. Eran como un eco de un festín pasado en una habitación vacía. En la cocina, Gary, mi hijastro, terminaba su desayuno. Le di una palmada en el hombro. Vas a empezar la universidad al final del verano, lo sé, pero tienes que mejorar tu conducción. Vamos, llévame a casa de tu abuelo. Gary tenía 22 años. Era el hijo de Logan de su primer matrimonio, pero había vivido con nosotros desde que era un adolescente. Era un chico dulce, con un lado divertido y una actitud despreocupada que a veces me hacía perder la paciencia. Se giró y me sonrió esa sonrisa pícara que siempre llevaba. De acuerdo, madrastra, pero con una condición. Dile a papá que me compre un coche mejor para el verano. Este cacharro apenas aguanta. Ya hablaremos de eso, le dije con fingida severidad, empujándolo hacia la puerta. Por dentro pensaba, acabemos con este viaje de una vez. Pero no tenía ni idea de que el viaje no iría según lo planeado. Llevábamos unas 2 horas conduciendo. Yo estaba en el asiento del copiloto navegando sin rumbo por mi teléfono mientras Gary canturreaba alguna canción aleatoria de la radio, soltando de vez en cuando chistes estúpidos que solo le hacían gracia a él. El paisaje era una monótona sucesión de campos y árboles. Entonces de repente el coche hizo un ruido horrible, un traqueteo metálico y agónico,
y luego murió por completo. El motor se silenció y fuimos engullidos por un silencio repentino y ominoso. ¿Qué está pasando?, pregunté tratando de no sonar demasiado asustada. Creo que el coche se ha averiado, murmuró Gary, llevando el vehículo hacia el arcén claramente enfadado. Su habitual despreocupación había sido reemplazada por una frustración tangible, así que allí estábamos atrapados en medio de la nada. La señal en mi teléfono era inexistente. No había casas a la vista, ni un alma que pudiera ayudarnos. Pasamos 2 horas discutiendo, él maldiciendo a su padre por no haberle comprado un coche nuevo, yo tratando de mantener la calma. Intentamos llamar a todos los mecánicos que pudimos encontrar en un mapa de carreteras, pero era inútil. Finalmente tuvimos que aceptar lo obvio. Nuestra única opción era caminar hasta el motel más cercano, que según una señal oxidada, estaba a unos 3 kilómetros. En la recepción del motel, mientras Gary hablaba con el hombre del mostrador, un tipo con una mancha de mostaza en la camisa, yo me quedé detrás de él frustrada como el infierno. Si Logan se entera de esto se va a volver loco, pensé, pero extrañamente en ese momento no sentí que importara tanto. En el fondo, una pequeña y oscura parte de mí sabía que esa noche iba a cambiar las cosas. Antes de que esta historia se vuelva aún más loca, aseguraos de suscribiros a mi canal y activar esas notificaciones. Confiad en mí, no querréis perderos el resto de esto. Al final me encantaría ver vuestro apoyo. Dejad vuestra opinión en los comentarios y dadle a esos botones de me gusta. Cuando llegamos a la habitación y abrimos la puerta, todas mis expectativas, por bajas que fueran, se rompieron y se quemaron. El espacio era diminuto, apenas lo suficientemente grande como para girar. Había una cama, una mesita de noche, una televisión de tubo y una lámpara con una bombilla parpadeante que hacía que todo pareciera lúgubre. El techo estaba bajo el aire acondicionado, apenas funcionaba emitiendo un zumbido asmático, y una pequeña ventana solo daba a un aparcamiento desolado. Esto es todo, murmuré. La decepción era un sabor amargo en mi boca. Gary entró detrás de mí riéndose. ¿Qué esperabas? Un hotel de 5 estrellas. Relájate, madrastra, es solo una noche. Ese tono bromista, de nuevo esa misma sonrisa pícara, me volvía loca. Pero al mismo tiempo algo se encendió dentro de mí que no podía explicar, y aunque odiaba admitirlo, la idea de estar aquí sola con Gary esta noche no parecía tan terrible. Su actitud despreocupada, su desesperada falta de agobio, contrastaba tan fuertemente con mi propia tensión que de alguna manera me resultaba atractiva. Estar cerca de él, aunque nunca lo admitiría, removía algo dentro de mí, una especie de emoción que no comprendía del todo. «Este calor me está matando», dije pasándome una mano por la nuca. «Creo que necesito una ducha o me voy a desmayar en serio». «Claro, claro», dijo Gary, despreocupadamente arrojando su mochila al suelo y sentándose en la cama, reclinándose sobre sus codos. «Este es tu reino, Carmen. Haz lo que quieras para sentirte como en casa». Lo miré por un segundo. Su físico esbelto pero tonificado, combinado con el aire de chico travieso de su rostro, le daba un extraño tipo de encanto, pero rápidamente intenté apartar ese pensamiento de mi cabeza. Era el hijo de Logan después de todo, mi hijastro. Me metí en el baño y cerré la puerta. Por un momento solo miré mi reflejo en el espejo agrietado. Mi pelo estaba pegado a mi piel por el calor, pero todavía me veía bien. Todavía tenía eso. Me desvestí y dejé que el agua corriera, metiéndome debajo de la ducha, esperando que el chorro frío se llevara el desorden de emociones que se estaba gestando dentro de mí. Tengo 47 años. Pensé, y Gary ya no es un niño. Tiene 22 años. Está a punto de empezar la universidad. Y aquí estábamos atrapados juntos en esta diminuta habitación de motel por una noche. El pensamiento a la vez me horrorizaba y me excitaba de una manera que no podía describir. El nombre de Logan apareció en mi mente. Logan quería darte una sorpresa.
Quería ir a verte a estar contigo. Pero ahora estoy aquí atrapada en esta habitación de motel con tu hijo y no sé cómo me siento al respecto. El vapor llenó el pequeño baño. El calor relajó mi cuerpo incluso mientras mi mente corría a 1000 por hora. La risa de Gary y su naturaleza despreocupada estaban despertando algo inesperado dentro de mí. Mientras estaba bajo el chorro de agua, no podía decir en qué se convertiría esta sensación. Pero sabía que algo estaba cambiando. Después de la ducha, decidí bajar al bar del motel para cenar y aclarar un poco mi mente. Me puse un vestido ligero y fluido. Era perfecto para el calor, pero también me hacía sentir un poco más poderosa, como si estuviera tratando de romper esta extraña tensión. El restaurante del hotel era simple pero acogedor. Pedí una comida ligera y una copa de vino esperando que me ayudara a relajarme. El sol se había puesto y las luces del aparcamiento brillaban suavemente. Sentada allí no podía evitar que mi mente volviera a la habitación. Me preguntaba qué estaría haciendo Gary en ese momento. Alguien tan inquieto y lleno de energía como él probablemente no estaría pasando mucho tiempo en una habitación cerrada. Pero de alguna manera esa actitud relajada suya tan natural, tan despreocupada, me estaba poniendo de los nervios de una manera que no podía explicar. Cuando terminé mi vino, eché un último vistazo a mi mesa y empecé a subir las escaleras dando pasos lentos y deliberados. Cuando llegué a la habitación, todo estaba en silencio. Abrí la puerta y la vista que me recibió me dejó momentáneamente sin aliento. Gary se había duchado y estaba tumbado en la cama vestido solo con un albornoz completamente extendido. El cinturón del albornoz estaba medio desatado, revelando la mayor parte de su torso esbelto. Su pelo húmedo le caía sobre la frente y había una sonrisa pícara en sus labios como si estuviera soñando. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Era lo último que esperaba encontrar. Por un segundo me quedé helada en el umbral insegura de qué hacer. Dentro de mí había una extraña mezcla de emociones. Me sentía avergonzada, pero no podía apartar los ojos de él. Carmen, ¿qué demonios estás haciendo? Es el hijo de Logan. Me regañé internamente, pero mis ojos me traicionaron atraídos por la parte de su albornoz, que se había abierto más. Lo que vi despertó algo cálido y punzante dentro de mí. El reducido tamaño de la habitación solo empeoraba las cosas. No había otra cama o dormir a su lado, o pasar el resto de la noche en una silla de plástico. Y con este calor, la idea de la silla parecía imposible. Entré lentamente en la habitación. La respiración rítmica de Gary llenaba el espacio. Respiré hondo intentando concentrarme, pero el caos dentro de mí hacía imposible pensar con claridad. Tenía que recomponerme. Vale, Carmen, me susurré. Es solo una noche nada más. Esto no significa nada. Quería sorprender a Logan y ahora estás atrapada aquí. Sé racional. Mantén la compostura. Di unos pasos hacia la cama y miré a Gary. La expresión inocente de su rostro solo complicaba aún más mis ya enmarañados pensamientos. Me senté en el borde de la cama pensando en cómo iba a sobrevivir a la noche. En medio de la noche un suave ruido me despertó. Abrí los ojos lo suficiente para escanear la habitación. Noté que Gary se movía en la cama. Parecía medio dormido pasándose las manos por el pelo y estirando el cuello ligeramente. Me encontré mirándolo, pero solo mantuve los ojos entreabiertos, fingiendo que todavía dormía. Por dentro, sin embargo, no estaba nada tranquila. Entonces lo sentí. Sus ojos. Sobre mí. Mi corazón empezó a acelerarse. Me estaba mirando. Intenté mantener la farsa manteniendo la expresión dormida en mi rostro y quedándome quieta, pero por dentro estaba vibrando con energía. Él retiró el cinturón de su albornoz. A medida que se deslizaba el albornoz, se abrió de sus hombros, revelando más de su cuerpo joven y tonificado. La forma en que sus músculos se ondulaban ligeramente con sus movimientos me envió un extraño escalofrío. No podía detenerme.
En ese momento me di cuenta de dos cosas. No tenía control sobre lo que estaba pasando y una parte de mí ni siquiera quería detenerlo. Gary sacó un par de calzoncillos de su mochila. Mientras lo hacía, seguía mirándome como si intentara averiguar si estaba despierta. Su mirada me excitaba aún más. Me esforzaba por no delatarme, pero al mismo tiempo dejé que el momento me envolviera por completo. Después de ponerse los calzoncillos, no volvió a su lado de la cama. En cambio, se sentó en la silla de la esquina de la habitación y simplemente empezó a mirarme. Ser observada tan intensamente era a la vez incómodo y despertaba algo indescriptible dentro de mí. Mantuve los ojos cerrados fingiendo dormir. Pero ¿cuánto tiempo podía mantener esta farsa? Finalmente no pude más y me senté de golpe. Cuando mis ojos se encontraron con los de Gary, me aseguré de que mi voz no temblara cuando dije sin ocultar cómo me sentía. Tú me excitas tanto, Gary. Pude sentir esas palabras suspendidas en el aire. En ese momento supe que nada volvería a ser igual. Los ojos de Gary se abrieron de par en par por un segundo. Luego respiró hondo y empezó a hablar. No lo sé, Carmen, dijo su voz baja pero firme. Hemos estado bajo el mismo techo durante un tiempo ya. Desde que mi padre se fue. Cuanto más tiempo pasamos juntos, más siento por ti. Tal vez no lo sepas, pero a veces no puedo ocultar la admiración que siento por ti. Ahora mismo esto se siente como una especie de sueño. Sus palabras me pillaron por sorpresa, pero también removieron algo dentro de mí. Gary no apartó la vista. Sus ojos seguían fijos en los míos con una especie de honestidad y pasión que me cautivó por completo. Tengo que levantarme temprano para arreglar el coche, continuó aunque su voz sonaba como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. Pero su mirada no se movió ni un centímetro. Pero ahora mismo no puedo apartar los ojos de ti, Carmen. Nunca me había sentido así antes. Mi corazón se desbocó. En ese momento me moví al borde de la cama y me senté en la silla justo frente a él. Mis ojos se clavaron en los suyos. La energía entre nosotros era tan intensa que no necesitaba palabras. Nos quedamos sentados en silencio por un momento antes de que me mordiera ligeramente el labio y fijara mis ojos en los suyos. Gary. Lo dije lentamente, mi voz cargada de curiosidad y algo más. ¿Estamos hablando de lo mismo? La mirada de Gary se profundizó como si quisiera vivir este momento a través de los sentimientos en lugar de las palabras. No respondió, pero la mirada en sus ojos lo dijo todo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no había vuelta atrás para nosotros. Mientras lo miraba a los ojos, una oleada de coraje y un deseo incontrolable crecieron dentro de mí. La mezcla de vacilación y pasión en sus ojos solo me empujó más. Respirando hondo, empecé a hablar de nuevo, mi voz tranquila pero firme, atrayendo toda su atención. Cuando entré en la habitación estabas dormido. Tu albornoz estaba un poco abierto y no podía apartar los ojos de ti. Me afectó más de lo que esperaba. No podemos huir de estos sentimientos. Ambos lo sabemos. Mientras mis palabras quedaban suspendidas en el aire, di un paso adelante y me levanté lentamente. Sus ojos siguieron cada uno de mis movimientos. Su respiración se aceleró. No pude contener la emoción que me recorría. Mis dedos buscaron el lazo de mi vestido y mientras lo desataba lentamente, podía oír el cambio en su respiración con cada movimiento que hacía. Creo, dije, mi voz bajando a un susurro, que necesitamos igualar las cosas, Gary. Deslicé lentamente la cremallera de la espalda de mi vestido. La tela se deslizó de mis hombros y cayó al suelo. El aire fresco rozando mi piel solo hizo que el calor dentro de mí ardiera con más fuerza. La mirada en sus ojos lo decía todo. Sorpresa, admiración y una atracción a la que no podía resistirse. El silencio entre nosotros se sentía ahora como un vínculo. Nuestras respiraciones se mezclaban sin romper el contacto visual. Di otro paso hacia él. Ahora, dije en voz baja, veremos si realmente estamos hablando de lo mismo.
Los ojos de Gary permanecieron clavados en los míos, su expresión firme y llena de fuego. De repente se levantó sin apartar la vista de mí y encendió la luz de la habitación. El suave resplandor llenó el espacio mientras se acercaba y cerraba la puerta con llave. Mi corazón empezó a acelerarse. En ese momento sentí como si el mundo entero se hubiera ralentizado, dejándonos solo a nosotros dos. Cuando dio un paso hacia mí, mi respiración se aceleró. Parecía estar tratando de leer mis ojos, pero al mismo tiempo era plenamente consciente de la atracción silenciosa que había entre nosotros. A medida que se acercaba sus manos, encontraron mi cintura, y el calor de su tacto se sintió como una corriente eléctrica recorriéndome. Sin decir una palabra, inclinó sus ojos bajando a mis labios. No me opuse, no podía. Todo en esto se sentía natural, como si estuviera destinado a suceder. Cuando sus labios finalmente encontraron los míos, toda la tensión dentro de mí se derritió. Su beso fue lento, exploratorio, pero cargado de una pasión innegable. Mis manos buscaron instintivamente sus hombros, sintiendo su fuerza y calor rodearme. El espacio entre nosotros desapareció por completo mientras nuestras respiraciones se mezclaban. Ese momento se sintió como una explosión de todas las emociones tácitas entre nosotros. La juventud y la energía de Gary chocaron con la profundidad de la pasión que yo había llevado dentro durante años. Fue el comienzo de algo, un comienzo a la vez aterrador y asombroso. Esa noche no hubo más escondites de lo que sentíamos el uno por el otro. Me dejé caer de espaldas en la cama. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente corría a 1000 por hora. Mi respiración todavía era irregular. Mi pie rozó la tela de mi vestido que yacía en el suelo. Sentí los ojos de Gary en mí, una energía intensa y silenciosa irradiando de él. Un momento después, se agachó y recogió el vestido, sus dedos, rozando ligeramente donde había estado mi pie. Incluso esa simple acción me encendió. Mientras sostenía el vestido por un segundo, pude ver un destello de vacilación en su rostro, rápidamente reemplazado por determinación. Dejó el vestido a un lado. Sus manos se movieron hacia el borde de la cama. Lentamente se subió al colchón con sus movimientos cuidadosos y deliberados. A medida que se acercaba a mí, la expresión de su rostro delataba sus sentimientos, al igual que la emoción y la atracción magnética. Me senté en el otro lado de la cama, sentí la cercanía de Gary. Mi corazón continuó latiendo con fuerza y mi respiración se profundizó. Cuando lo vi mirándome, me di cuenta de que la distancia entre nosotros había desaparecido casi por completo. Fue como si todo hubiera llegado a un punto de ruptura. No había vuelta atrás. Lo que sentí dentro de mí en ese momento fue abrumador. Me dolía y me excitaba al mismo tiempo. Miré hacia el techo y pude ver el rostro de Gary. Estaba fascinado por la forma en que me apartaba el pelo de la cara con la mano. Podía ver en sus ojos lo que Gary sentía. Estaba sonrojado, excitado y tan feliz. Podía ver que estaba haciendo todo con gran pasión. Y yo estaba conmovida por la forma en que estaba sin aliento. «Nunca olvidaré este hotel», dijo Gary con voz temblorosa. Sus palabras salieron con esfuerzo. «Definitivamente no quiero que mi padre venda el coche nunca más», añadió. Después de estas frases, se dejó caer a mi lado, cerró los ojos sin decir una palabra y esperó a que su respiración se recuperara. Estaba agotado y ni siquiera tenía fuerzas para decir una palabra. Mis piernas no paraban de convulsionar y ni siquiera me di cuenta de cómo me había quedado dormida. A la mañana siguiente, Gary regresó con el coche arreglado y me dijo que teníamos que ir a buscar a Logan a la ciudad. Mientras estábamos en la carretera, yo estaba llena de remordimientos y emociones encontradas, pero al mismo tiempo había una emoción dentro de mí. Cuando miraba a Gary, sus ojos, sus acciones, todo en él me afectaba. Todo era tan complicado. Aunque todavía no sabía qué pasaría, no podía decidir entre las preguntas en mi mente y la emoción.
Solo había una cosa que sabía con certeza. Este viaje sería el momento en que todo cambiaría. La música se vuelve más intensa con un ritmo subyacente que sugiere continuación y peligro. Si has llegado hasta aquí, sé que mi historia te ha atrapado. No te pierdas lo que viene después. Haz clic en el botón de seguir, activa las notificaciones y únete a la conversación dejando un comentario sobre esta historia. Estoy deseando saber qué piensas. ¿Qué harías tú en mi lugar?